continuación desarrollaremos un conversatorio donde nos acompañan los doctores Luis Miguel González, presidente de Credit Corp Capital, Javier José Suárez, presidente de Seguros Bolívar, Marcela Villegas, vicepresidente de Riesgos de Fiduciaria Bogotá, y Hernán Alzate, vicepresidente de Tesorería de Bancolombia. Tenemos como moderador de este conversatorio al doctor Alberto Bernal, analista económico y jefe de análisis de Bultic. Yo le cedo entonces la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Bolsa, a Sobolsa. La idea de este panel es, vamos a tratar unos temas de mirar cuáles puedan ser las mejores prácticas que se puedan implementar a futuro para mejorar el negocio nuestro, ¿no? Porque claramente ha sido un año bastante complicado, pero como decía Winston Churchill, ¿no? Never waste a good crisis. Pues hay que aprovechar cuando las situaciones están complicadas para mirar qué cambios se tienen que hacer para poder avanzar y mejorar toda la dinámica del mercado. Entonces vamos a hacer un par de preguntas y yo creo que también, pues porque la coyuntura es lógica, al final dejamos tiempo para que la audiencia haga preguntas sobre cosas más inmediatas, dólar, TES, acciones, etcétera. A ver cómo nos va con la bolita, con la bola de cristal. Yo voy a comenzar con un tema que me parece muy importante y no lo he oído en Colombia, me lo tocaron el tema en Boston y creo que es importante que lo discutamos y ahí sí vamos comenzando el panel sobre los cambios en regulación y lo que hay que hacer. Y es el tema de volver a los test Euroclearable, o sea, a permitir que los test se puedan transaccionar por Euroclear para dar la posibilidad de que Colombia se vuelva un competidor más lógico comparado con México. Porque por lo menos desde el punto de vista de Bultic, la cantidad de transacciones que hacemos nosotros en M-Bonos es muy importante y creo que sería una muy buena idea seguir avanzando en las posibilidades de volver el mercado de test mucho más externo y dar la posibilidad a las cuentas extranjeras de participar más con un sistema mucho más fácil de utilizar, porque el hecho de que sea Euroclearable sí hace una diferencia muy importante para muchos clientes internacionales en términos de la participación en el mercado de deuda. Y creo que el tiempo es interesante porque pues con el peso a estos niveles, con las tasas a estos niveles, ya la cuestión se vuelve mucho más atractiva. O sea, uno desde Cartagena quizás dice esto no tiene futuro, esto va para arriba, esto se parece muchísimo al 2008, se parece muchísimo a cualquier otro momento de la crisis, pero yo les puedo decir que yo ya comencé a recibir llamadas. A mí ya hay gente que me está llamando internacional y me dice, oiga Alberto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en su país? Oiga, qué horror. Ya, 2.800 a 3.200 como en 3 días. Es una locura. Y en algún momento todo tiene valor. Entonces ya comienza uno a recibir llamadas como un fondo que me llama el otro día y me dice, Alberto, 0 es nada, 10 es todo. Tasas en Colombia, ¿en qué nivel está usted? Yo le dije, pues 7. Y el gringo me dice, too bearish, I'm a 9. Y yo, wow. Entonces, ¿por qué no entra? ¿Cierto? Compre. Dice, I'm waiting. Dice, ¿está esperando a qué? Dice, a la reunión de septiembre. Vamos a ver si pasa algo, si no pasa, si me cambian algo. Discurso aquí, discurso allá. De todas maneras, cambia esa percepción y de golpe volvemos a entrar. Entonces creo que es importante utilizar todas estas coyunturas para poder avanzar en la necesidad de volver este mercado mucho más atractivo para la cuenta internacional, porque la plata en algún momento va a llegar. ¿Por qué pienso que la plata va a llegar? Porque es que es muy sencillo. Aquí, una de dos, o nos cambiaron a todos o la gente eventualmente va a comenzar a mirar a ver las oportunidades otra vez. Porque si uno se metió en este negocio, uno no se metió
porque le da miedo, porque o sea, este no es un negocio para gente que le da miedo, aquí es a tomar el riesgo y toda la gente que está participando tiene muy claro eso. Y la matemática es sencillísima. Una inversión a 5 años, si usted se queda en bonos del Tesoro de Estados Unidos, retorno total 10.70 en 5 años. Usted mete 100, en 5 años tiene 110.70. Usted mete 5 años en Brasil, en 5 años tiene 96% de retorno. Usted mete 100, tiene 196. La única forma como usted no gana, estando 5 años largo en Brasil comparado con Estados Unidos, es si el real se va a 5.95. Si el real se va a 5.95, el peso colombiano se va a ¿qué? 5.000, 6.000. Apague y vámonos, aquí no hay nada que hacer, porque créame que un Mercedes-Benz con el peso a 6.000 vale 400% más de lo que vale hoy en día. Entonces, pues ya se pone mucho más complicada la cuestión de la inflación. Pero bueno, con esa introducción yo creo que más bien vamos a pasar a una discusión un poco más técnica y después seguramente volvemos a temas más inmediatos. Y una de las preguntas que se sugirió para el panel, que me parece muy importante, y yo creo que todos la deberíamos contestar, es en términos de distribución de productos de inversión. O sea, ¿qué ven ustedes que se puede hacer en Colombia en este momento? Cambios específicos, inmediatos, que pues las autoridades puedan tomar y las instituciones puedan tomar para volver mucho más atractiva la infraestructura de distribución de productos. O sea, ¿qué podemos hacer para parecernos un poco más a los países desarrollados en términos de distribución? Bueno, buenas tardes. Yo quisiera comenzar tal vez arrancando un poco más atrás y un poquito más conceptualmente sobre el desarrollo de mercado que tenemos. Yo creo que cuando nosotros vemos el mercado local, claramente aflora lo que es el mercado de test, que es un mercado absolutamente robusto, dinámico, con ya más de 15 años de historia, con un funcionamiento que yo creo que es ejemplo para nuestros países vecinos de cómo desarrollar un mercado público interno. Sin embargo, ese éxito que hemos tenido en el mercado de test opaca un poco la falta de desarrollo que tenemos en los mercados distintos al de test. Nosotros tenemos unos mercados de acciones bastante subdesarrollados, un mercado de deuda corporativa muy poco profundo. Incluso un mercado como el cambiario es un mercado que yo creo que en los últimos 15 años hemos transado básicamente los mismos montos en valores absolutos, cuando si uno ve en términos relativos lo que puede ser el sector importador-exportador, los flujos de capitales, pues se han multiplicado por varias veces en ese periodo. Este diagnóstico de pronto no tan conmovedor nos obliga a revisar qué es lo que no está funcionando en estos mercados. Y yo creo que nosotros tenemos una serie de mejoras desde el punto de vista de la estructura de mercado que podemos entrar a buscar y que tal vez cuando estamos en momentos más bollantes de los mercados y las economías, pues quedan un poquito debajo del agua y no se vuelven temas tan sensibles para que los toquemos. Y una de las cosas que me gustaría aprovechar de la situación que hemos presentado en los mercados de los últimos meses es aprovechemos que estamos teniendo esta coyuntura para buscar precisamente qué es eso con lo que no estamos completamente cómodos de las estructuras de mercado. En ese sentido tenemos una gran cantidad de jugadores, de participantes del mercado, desde el regulador, la supervisión, los intermediarios, emisores, inversionistas, y yo creo que retomando tal vez un poco las palabras del superintendente en sus palabras de apertura, todos debemos poner. Tal vez hemos estado un poco distraídos con los mandatos más
puntuales de cada uno de estos participantes y hemos de pronto perdido un poco el norte de lo que creo que es un objetivo común que nos une a todos los participantes del esquema, y es que contar con un mercado de capitales más profundo es beneficioso no solo para todos los participantes, sino para la economía en general. Entonces, un poco la invitación es, todos tenemos que poner, hay muchas cosas por mejorar, y hagamos ese esfuerzo hoy en día que tenemos esta situación donde no está tan bollante como es en otros momentos, para dar esos pasos más importantes y más gruesos. Gracias, Luis Miguel. Yo partiría del último punto que acaban de mencionar, y desde el punto de vista de la infraestructura de nuestro mercado realmente es bien pequeño, ¿no? Y como bien lo mencionaba Luis Miguel hace unos instantes, estamos muy atomizados. Tenemos unos depósitos de valores, tenemos la bolsa, cámara de riesgo central de contraparte, la cámara de compensación de divisas, etc. Y en un mercado tan pequeño, ese nivel de atomización realmente representa ineficiencias que tenemos que empezar a corregir. Yo tuve la oportunidad de leer algo de lo que presentó ayer el señor superintendente, y me parece que es muy al lugar la señal que nos está dando de que tenemos que pensar más allá de los intereses económicos que tenemos como compañías que pertenecemos a esta industria en ese tipo de organizaciones. En nuestros códigos de bien gobierno debemos también hacer explícito la responsabilidad y la obligación que tenemos para con el mercado como tal, para el desarrollo. Entonces, la solución no puede ser una solución de corto plazo. Hay que apostarle a decisiones y a soluciones mucho más estratégicas. Digamos que en términos generales nosotros lo que estamos viendo es que el tiempo se nos está agotando. Este mercado, que es pequeño, se lo está llevando los bancos offshore, con el respeto de los colegas que están asistiendo a este importante evento, pero les pongo tan solo un ejemplo. Denme un nombre en este momento de un banco local que sea jugador en custodia. Le doy los nombres. Tenemos 4 nombres grandes y todos son offshore. Cada vez que va saliendo una nueva normatividad a nivel internacional, la capacidad con la cual los jugadores offshore se pueden ajustar es mayor a la nuestra. Entonces tenemos que hacer ese acto de contrición para poder identificar realmente qué es lo que necesitamos como mercado. Nosotros traemos un mensaje como Grupo Bancolombia, pues más adelante de pronto podemos ahondar en eso si Alberto lo estima conveniente durante la moderación, y es que en 1996 Mauricio Cárdenas, ahora nuestro ministro de Hacienda, participó en un programa muy interesante y lideró la misión de estudio del mercado de capitales. Posteriormente, en diciembre del 98, ANIF presenta un estudio en compañía con el Banco Mundial, donde también le está apuntando a ese tipo de iniciativas. Y si ustedes recuerdan, en una presentación de la codirectora Mayhuasca de octubre del 2013, empieza a identificar una serie de falencias, de asimetrías de información y de infraestructura que nos están dejando con soluciones de esquina en un mercado que está completamente atomizado. Entonces, creemos prudente de que el espacio, y sea esta la oportunidad, porque ante las crisis también hay oportunidades, y es este el momento donde como país, así como existe un PIPE 2, también deberíamos tener una iniciativa para el desarrollo del mercado de capitales, porque no puede ser que quienes somos de alguna manera el canal de transmisión de la política monetaria, bien sea a través de un mercado intermediado o desintermediado, estemos jugando al FIFO, First In, First Out. No podemos seguir atendiendo este mercado a demanda, tenemos que tener un plan de largo plazo. Eso es algo que nosotros vemos que debería estar liderado por el Ministerio de Hacienda, con el concurso de todos los que estamos acá, Superintendencia, las firmas de infraestructura y las diferentes asociaciones, porque los eventos a los que nos están invitando o a los que participamos, todos los ASOs, ASO fiduciarios, ASO bolsa, ASO fondos, la asociación bancaria, etcétera, venimos a tratar este tema, pero no tenemos un mapa definido. ¿Cuál es el roadmap al cual le vamos a apuntar? Eso desde lo macro. Desde lo micro, al tema de TES Euroclearable, yo le sumaría Retefuente del Cero, Alberto, y Temas 1. Esos 3 temas son fundamentales. Cuando estamos hablando de TES Euroclearable, también hay que hablar de la moneda Euroclearable, ¿sí?
Y cuando llegamos a ese terreno, sí estamos en un terreno que es un estándar internacional y como tal tenemos ya que tener esquemas de colateral que nos permita hacer el cumplimiento de las operaciones. O si alguna operación quedó pendiente dentro del flujo del proceso, esos pending transactions tendrán que tener un soporte a través de colateral. Entonces, ese es un espacio que lo necesitamos ir abriendo. Por el lado de la privada, Omar Rueda, cuando hizo su presentación en el foro de los fondos de pensiones, mencionó que ya están pensando en crear unos portafolios para poder tener allí un espacio para aquellos emisores de montos un poco más bajos y me imagino, Omar, que sería también para rating diferente a AAA. Ese espacio lo necesitamos. De igual manera, cuando no teníamos 4x1000 en simultáneas, el mercado de la privada tenía una muy buena dinámica. Son temas para revisar. Yo no estoy proponiendo acá, ni me faltaba que desde el punto de vista de impuestos pues hagamos algo, porque pues, no es mi, digamos, mi competencia, pero sí nos parece prudente que hagamos una revisión. Reitero, si hay un PIP 2 para infraestructura, también debemos diseñar un esquema serio a nivel de mercado de capitales para desarrollar. Y desde el lado de acciones, también una serie de iniciativas. El FIX 4.4 es fundamental para el mercado. Todo esta, digamos, infraestructura es a nivel internacional, ese es el estándar. Permite el enrutamiento de órdenes, el data feed y fuera de eso mejora muchísimo la latencia en términos de la ejecución de las operaciones. De allí se derivan otra serie de iniciativas como son los lending desk, el mercado, el segundo mercado y poder, no sé si eso está dentro del radar, aquella digamos rueda de baja liquidez para las acciones, quitarla y dejar una sola rueda para tratar de dar liquidez a través de los formadores de liquidez. Eso desde lo micro son como los comentarios de parte. Gracias, Hernán. Antes de comenzar quisiera agradecerle a Jaime Humberto, a Juan Pablo la invitación al evento. Desde la perspectiva nuestra como compañías de seguros, retomando la pregunta sobre los retos en distribución, la verdad nosotros, la industria aseguradora ha sido un jugador marginal en la distribución de productos de inversión. Ha tenido más un rol como inversionista institucional, cosa que difiere a la práctica general en el mundo. En un país como Colombia el tamaño de la industria aseguradora es alrededor del 2,7, 2,8 del PIB. Frente a mercados como el chileno con un 4, por encima del 4%, o los mercados desarrollados con cifras alrededor del 8, 9%, donde buena parte de esos puntos que nos llevan de diferencia son productos de inversión que venden las compañías de seguros. No ha sido la práctica en el mercado, creo que hay posibilidades para que las compañías entren en esos negocios, pero para ello al sector asegurador le falta desarrollar una capacidad de distribución que sentimos que hoy en día no tiene, o alternativamente buscar cómo los productos de seguros se complementan con los de inversión. Estamos en una coyuntura particularmente interesante, además de la coyuntura económica, con el fin del régimen de transición pensional, en donde empiezan a aparecer una generación de personas que terminan su vida laboral y están en el momento de buscar su pensión. Se abre un espacio para las compañías de seguros, un espacio que hasta ahora ha sido muy limitado, se ha limitado fundamentalmente a la venta de las rentas vitalicias por invalidez y vejez, que por distintas razones de su marco regulatorio es un mercado que no ha tenido la dinámica que quisiéramos, pero hacia adelante vienen las de vejez, que seguramente harán que las compañías de seguros como inversionista institucional jueguen un papel muy importante. Para eso hace falta algunos ajustes en el mercado. Nosotros como aseguradores, cuando entramos en la reforma privada de pensiones, nuestras reservas de pensiones, así como ocurrió también para los fondos, se invertían con relativa facilidad en títulos del gobierno a tasas reales del 7, 7,5%, las mismas que se usaron en su momento en los cotizadores para definir las tasas de reemplazo. Y gestionar esos portafolios era relativamente sencillo, era básicamente invertirlos en deuda pública y esperar simplemente. Ese mundo cambió con la reducción de tasas, esa tendencia que hemos venido observando durante estos últimos 20 años y nos obligó finalmente a buscar otro tipo de activos, diversificar nuestros portafolios
y ahí nos encontramos con las mismas dificultades que estaban mencionando anteriormente, una limitada oferta de inversiones más allá de la deuda pública y algunos emisores privados de muy buena calidad, que hace difícil esa tarea de servir también las compañías de seguros como vehículos para vender ciertos productos de inversión. Al final del día, una renta vitalicia es un producto de inversión, es un producto donde los ahorros de toda la vida del trabajador son entregados a la compañía de seguros a cambio de unas mesadas. Pero la coyuntura es una coyuntura particularmente compleja, una coyuntura en donde niveles de tasas bajos históricamente, con tasas de reemplazo muy bajas, porque los capitales ahorrados por diferentes razones no alcanzan a ofrecer tasas de reemplazo altas, ponen a las compañías de seguros en una situación difícil en donde vender productos con mesadas supremamente bajas, porque no tenemos alternativas en el mercado para buscar las rentabilidades que esperarían los pensionados en ese momento, es realmente complejo desde el punto de vista financiero y también reputacional para las compañías de seguros. Por eso compartimos la visión de que es muy importante esa consolidación del mercado de capitales, que haya nuevas opciones, otro tipo de emisores que posiblemente para portafolios diversificados como los de las compañías de seguros, portafolios que tienen unos requerimientos de liquidez mucho más bajos, porque al final nosotros tenemos muchísimos años para devolver los recursos a los pensionados, no son exigibles. Eso hace que podamos tener una visión como administradores de portafolio diferentes, administradores de portafolio de largo plazo, en donde podemos asumir algunos riesgos que permitan mejorar las rentabilidades. Para eso estamos totalmente alineados con la visión de que es muy importante que se siga desarrollando el mercado de capitales para que haya más opciones. Nos preocupa la coyuntura, seguramente esta no es la mejor coyuntura para que salgan algunos emisores como los quisiéramos tener en el momento, pero de la misma forma estos momentos de crisis son también momentos de oportunidad y creemos que finalmente habrá oportunidades para que el mercado se desarrolle y podamos cumplir con esa función institucional de ser los proveedores de las pensiones de los colombianos. Yo, para complementar un poco la discusión de cuáles son los retos en términos de distribución, empezaría por responder que yo creo que el principal reto es profundizar la tarea de especialización. El decreto 1242 y 1243 nos ha echado una mano importante ahí, pero el reto sigue siendo un reto estratégico de la industria de tomar decisiones, de salir de algunos negocios y especializarse en otros. Quiero contarles un poquito un contexto que resume por qué considero que esto es fundamental. Todos sabemos que el negocio de asset management en el mundo está partido básicamente en tres grandes bloques. El primero, el negocio de distribución, del que estamos pues hablando en este momento, el de gestión de portafolios o el negocio de asset management como tal, y el negocio de custodia y fund services, que son negocios, digamos, de soporte a esta industria. Cada uno de los drivers de valor estratégico de cada uno de estos negocios es sustancialmente diferente, y eso hace que evidentemente cuando uno quiere hacer toda la cadena, pues evidentemente termina no siendo bueno en nada. Y les cuento un poquito lo que veo ahí. El que está pensando en un negocio de distribución está pensando en un negocio de canales, de asesoría, de fortalecer mi servicio al cliente, de dar alternativas tecnológicas para la transacción, etcétera, etcétera. El que está pensando en un negocio de gestión de portafolios está pensando en innovación, en creación de producto, en desempeño, en ser el mejor en términos de la inversión que está administrando. Y el que está pensando en custodia está pensando en optimización de procesos operativos, en eficiencia, en tecnología. Y esto, desde el punto de vista estratégico, son tres drivers completamente diferentes. Entonces yo creo que la primera respuesta es profundizar la tarea y tomar decisiones de salir estratégicamente de algunos negocios y entrar en los que nos interesan. Y esta tarea nos va a tocar un poquito más difícil, o sea, nos va a tocar como nos gusta en Colombia, más difícil. Y la razón fundamental que yo atribuyo a esto es la estructura que hoy tiene nuestro mercado. Nosotros tenemos hoy fiduciarias
que dentro de la misma licencia fiduciaria conviven dos negocios que estructuralmente son súper diferentes. Y volvemos un poco a la arquitectura inicial, y es: yo tengo un negocio fiduciario cuyo valor es la eficiencia operativa y cuyo driver debe ser hacer el outsourcing de algunos servicios y ser colateral de créditos bancarios, donde ahí lo que me interesa es ser eficiente y hacerlo de alguna forma tecnológicamente eficiente. Pero por otro lado tenemos la licencia de Asset Manager, donde tengo que velar por la sofisticación de producto. Y entonces esa es una arquitectura que nos tocó tener y que al final hace más complejo el negocio. Tenemos comisionistas que son Asset Managers, eso no es común en el mundo, entonces también complica un poco la tarea. Tenemos ahora custodios que no son bancos, y este problema no lo hemos enfrentado, pero esto nos va a traer unas complicaciones adicionales en términos de que los bancos tienen requerimientos prudenciales diferentes a los que tienen las fiduciarias, y obviamente la estructura del sistema pues va a ser un poco más débil en su soporte. Y tenemos las licencias de SAI que entraron en desuso porque con una lógica de Pambelé, pues uno quiere más que menos, y al final terminó nunca nadie usando esas licencias porque prefiero la de comisionista que la de fiduciaria, que me deja hacer más cosas. Y esto no simplemente tiene que ver con el orden de las cosas. Yo creo que lo que hay detrás, y les pongo unos ejemplos de por qué esto es importante, es porque se han venido creando una serie de subsidios cruzados en los negocios. Esos subsidios han hecho que al final el driver de desarrollo de cada uno de estos escalones de la industria no sea el correcto. Y les menciono el primero. El sector fiduciario tiene hoy cerca de 393 billones de activos bajo administración, de los cuales 44 billones son fondos de inversión. Cuando uno mira la foto de los ingresos, el 44% de los ingresos están explicados por los fondos de inversión. Y entonces uno diría, no, pues es que los fondos de inversión son el producto más rentable. No, lo que pasa es que los fondos de inversión están remunerando el negocio tradicional de fiducia, porque el cliente cada vez está menos dispuesto a pagar por el negocio fiduciario, y lo que hacemos las fiduciarias simplemente es decirle, ok, meta la plata a los fondos, y al final ahí ganamos plata. Entonces, hoy, de los 44 billones que tenemos en fondo, aproximadamente el 50%, y esto es aproximado porque esto no es una cifra pública, pertenece a los negocios fiduciarios. Entonces, nuestro principal cliente es un cliente que es inelástico en rentabilidad, inelástico en variación o sofisticación de producto, y al final pues hace que evidentemente el driver de desarrollo que debería venir del Asset Manager, como veíamos al principio, que es la innovación, el desempeño, la producción de productos nuevos, valga la redundancia, pues no se está dando. Y en el caso, digamos, de las comisionistas, no siempre es así, pero por ejemplo los APTs, como a veces el cliente no está dispuesto a pagar por desempeño o no quiere pagar sobre Assets Under Management, pues terminan cobrando por transaccionalidad. Y de nuevo volvemos a lo mismo, a incentivos y subsidios cruzados entre diferentes líneas de negocio que al final hacen que el esquema de desarrollo natural del mercado no se dé. Aún así estamos empezando a observar, digamos, especialización en algunos agentes del mercado, y vemos una tendencia clara donde las fiduciarias se han empezado, por lo menos en los grupos económicos, a consolidar como el Asset Manager y la comisionista como el distribuidor, y yo creo que eso es un tema interesante. En cuanto al tema de derivados, yo creo que es importante también que nos enfoquemos un poco en este mercado que, Luis Miguel, también pasamos de aquí hacia allá. ¿Qué prioridades? O sea, si hay que escoger una cosita específica que se pueda hacer en el corto plazo para mejorar la operatividad, ¿qué se debería hacer? A ver, yo creo que el desarrollo del mercado colombiano ha tenido una forma de ser un poquito extraña. Nosotros en el mercado de TES desarrollamos liquidez en el bono de 10 o de 15 años con mucha anterioridad a tener un desarrollo, por ejemplo, en el mercado monetario. El mercado monetario todavía no es desarrollado. Nosotros no tenemos puntas de liquidez a 30 o a 60 días, pero sí tenemos precios a un básico en un bono de 10 o de 15 años. De cara al mercado de derivados, yo creo que una de sus bases más necesarias para el desarrollo de un mercado de derivados profundo
es precisamente ese mercado monetario. El mercado monetario es el que me permite a mí como intermediario cotizar puntas en el mercado de derivados de otro tipo de activos a un plazo relativamente más corto. Si yo quiero cotizar un forward, una opción a 30 o 60 días, si yo no tengo ese mercado de corto plazo, pues al final me lo termino teniendo que inventar y asumiendo unos riesgos de mismatch de la operación importantes. Yo pensaría que tal vez es el desarrollo del mercado monetario, la principal necesidad del desarrollo del mercado de derivados, e incluso yendo más allá, creo que el desarrollo del mercado monetario sería también una base fundamental para el desarrollo de los demás mercados. Cuando uno se pregunta, por ejemplo, por qué no funciona un mercado como el de deuda corporativa, pues yo creo que también mucho está amarrado a la escasa liquidez que yo puedo generar a través de los activos de deuda corporativa. Si yo tuviera estructuras donde yo puedo fácilmente tomar liquidez a través de estos activos, como sucede con el mercado de TES, pues yo podría como intermediario ser mucho más agresivo en la generación de liquidez, en la generación de precios para el mercado, porque tengo la capacidad de cubrirlos, de fondearlos, de mantenerlos en el tiempo y generar esta liquidez hacia los mercados. Ahí lamentablemente creo que hemos tenido una especie de círculo vicioso donde por esta misma escasa liquidez de estos mercados, pues también estos activos son castigados en términos de los indicadores regulatorios y eso hace que a su vez pues tengan aún menos liquidez y se nos vuelve ese círculo vicioso que necesitamos romper de alguna forma. Yo, por ejemplo, aplaudí mucho cuando en medio de la crisis el Banco de la República abrió la posibilidad de recibir deuda corporativa como garantía de los repos. Creo que es un pequeño paso, lamentablemente, y como sucede también con el mundo de los repos del banco, en general no es bien visto. Cuando un agente de mercado accede a las facilidades de liquidez del banco, tiende a ser mal visto. Y yo creo que el banco, sobre todo desde hace cerca de 5 años, cuando hubo el cambio estructural de la gestión de los excedentes de liquidez de la Tesorería de la Nación directamente en el banco, pues se volvió un jugador de primera instancia en términos del mercado monetario. Sin embargo, es un instrumento que no estaba diseñado para eso. El mismo nombre lo dice cuando es un mecanismo de liquidez de última instancia, pero el rol en la práctica que está jugando es de primera instancia, pues hay un mismatch entre la percepción de lo que es esta facilidad y lo que realmente en la práctica está funcionando. Esa podría ser una alternativa para romper ese círculo vicioso, empezar a generar liquidez en estos mercados, empezar a tener un mercado monetario más profundo. Yo creo que cuando uno ve el mercado de simultáneas como un mercado monetario, es un mercado monetario absolutamente eficiente, ¿sí? Un mercado como el interbancario, que de pronto tiene unos riesgos de contraparte más importantes, pues no va a tener la capacidad de desarrollarse tanto como un mercado de simultáneas. Nosotros tenemos un mercado de simultáneas que tiene garantizado el riesgo de contraparte, incluso con la migración que estamos haciendo a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, también estamos cubriendo el riesgo de que el activo, que es la garantía, cambie de precio. Y creo que tenemos toda la capacidad para desarrollar ese mercado, darle más plazo, darle más volúmenes, pero necesitamos hacer algunos cambios. Hay ciertas reglamentaciones que han tenido de pronto pues muy buenas intenciones en términos de mitigar ciertos riesgos inherentes al mercado, pero que lamentablemente en la práctica han terminado siendo unos limitantes al desarrollo de mercado. Y yo creo que nosotros claramente debemos trabajar en mitigar los riesgos, pero también no a costa de tener un mercado más pequeño, sino a costa de tener un mercado más profundo. Este mercado monetario nos ayuda claramente a gestionar una serie de riesgos inherentes también al sistema, y creo que estamos
dándole prioridad a algunos riesgos como el de contraparte, por encima de ese riesgo de liquidez que si tuviéramos un mercado más desarrollado, pues definitivamente lo mitigaríamos como sistema. Gracias, Luis Miguel. En la parte de deuda privada yo no tengo nada que agregar. Lo que comenté hace un instante, yo creo que ahí cubrimos esa parte. En lo que tiene que ver con mercado monetario, sí discrepo un poco de lo que menciona Luis Miguel, y es que nosotros hemos hecho como mercado, digamos, un trabajo bastante interesante que es digno de mostrar. De hecho, es un modelo y han invitado al país a través de las diferentes asociaciones a mostrar el modelo del IBR, el indicador bancario de referencia. El comité rector de IBR ha hecho un trabajo realmente ejemplar en brindarle a nuestro mercado realmente un verdadero indicador de mercado monetario. De hecho, pues todos los días estamos, los bancos que participamos allí como formadores de ese precio, estamos entregando 3 puntas, bid, offer, overnight, 3 meses y 6 meses. ¿Qué tenemos allí? Obviamente la posibilidad de que el mercado pueda recibir información que no solamente viene del interbancario, que estoy de acuerdo con lo que menciona Luis Miguel, es un mercado muy puro, que funciona muy bien a través del mercado de simultáneas, pero también desde los nodos más cortos de la curva swap IBR tenemos información muy rica, muy importante. La tenemos publicada a diario en la página del Banco de la República y las posturas que tenemos allí son en firme. Se calcula una mediana y con base en esa mediana se determina quién está tomador y quién está pagador. Entonces, eso que nos ha entregado, eso es un activo que tenemos nosotros en Colombia. Ese activo para nosotros se constituye en una de las principales, digamos, variables o entregables que tenemos allí, un subyacente sobre el cual desde el año 2011 se vienen gestando una serie de operaciones no solamente para institucionales, sino para empresas del sector real. Y les pasamos un dato. En el momento en que nosotros hicimos el cambio de plataforma de tesorería y dejamos, la palabra literalmente, por fin dejamos a por fin, y tomamos Murex, una plataforma front to back, la primera transacción que nosotros hicimos para una empresa del sector real fue para una pyme a 10 años, en un swap, donde nosotros le habíamos entregado como banco un crédito en IPC. Y esta entidad necesitaba una indexación a IBR. Es una transacción bastante bonita donde realmente estamos llevando los productos al mercado. Entonces, creo que tenemos un activo bastante valioso. Ese mercado día a día trae unos volúmenes muy altos. Solamente para darles órdenes de magnitud, en las mañanas cuando abren las pantallas hay un full run agredible en una curva hasta los 15 años con un bid offer bastante tight. Es decir, allí tenemos un mercado profundo sobre el cual podemos seguirnos apalancando. ¿Cuál es el pecado original? Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, la bendita DTF. TA, TV, como quiera llamarla. Pero ahí tenemos un problema muy grande y es estructural, porque los balances de los bancos en gran parte están indexados a la DTF. Entonces dejar eso de lado nos ha costado. Ya vemos más emisiones indexadas a IBR y en la medida en que vaya aumentando el stock de IBR en el mercado y vamos dejando el DTF, estamos yendo en la dirección correcta. Entonces, desde el lado del mercado monetario, quería como darles esa opinión. Desde deuda privada ya les comenté, no agregaría nada adicional a lo que Luis Miguel ya comentó. En lo que tiene que ver con el mercado de divisas, es un mercado también que ha crecido de manera importante. Estamos transando entre 1 y 1.2 billones de dólares diarios con unas puntas que son interesantes. Hay transacciones que a veces las puede absorber el mercado, otras no, pero allí hay diferentes tipos de agentes participando y creemos que la microestructura de ese mercado nos permite sentirnos tranquilos y es un activo también sobre el cual como subyacente podemos apalancar transacciones, bien sea para gestionar los portafolios o para ofrecerle a los clientes. Si ustedes recuerdan, el siglo pasado, las operaciones que se hacían en forward delivery no iban más allá de 30 días y los informes mensuales que preparaba el Banco de la República no nos daban una vista más allá de los 180, si acaso en su matriz de vencimientos aparecían algunas operaciones y si aparecían era de institucionales, contados en los dedos de una sola mano quienes operaban ese mercado.
Y ahora eso es muy distinto. Y parte de esto nos permitió también desarrollar el mercado de opciones en el OTC, peso dólar, donde hay libros que permiten ejecutar operaciones inclusive hasta los 2 y 3 años de algunos exportadores que, aprovechando estos niveles de tipo de cambio, deciden cerrar un poco su riesgo cambiario versus sus presupuestos. Entonces, de allí se derivan también otro tipo de estructuras apalancadas, combinaciones como un Lego entre forwards y opciones. Entonces, desde el lado del OTC, y ese es el punto que quiero mencionar, el balance para el mercado, digamos, es positivo, pero desde el lado de los estandarizados no. Y creo que allí es donde algunos de los puntos que mencioné ahora, como las mesas de securities lending, poder tener ya el FIX 4.4 para todas nuestras plataformas, no quiero ser repetitivo, pero creo que es un punto importante. Eso nos abre puertas en términos de lo que queremos hacer, digamos, desde una perspectiva de e-trading, de trading algorítmico y demás. Esas son las bases que tenemos que ir sentando para ese mercado. No puede ser que cuando el mercado va a la baja se nos seque. Eso no tiene sentido, al contrario, ahí también hay oportunidades. Y algo muy importante para los fondos de pensiones, creemos nosotros que también deberían tener algo de flexibilidad para que utilicen estos instrumentos no solamente como cobertura, sino como alternativas de inversión. Ese agente es muy importante para el mercado y lo estamos abstrayendo, entonces lo dejamos en manos de algunos jugadores que no pueden tomar el mismo riesgo, o sea, no son buy and hold, sino que están entrando y saliendo. De pronto ese agente no comulga con otros agentes que necesitan justamente la punta contraria en el mediano y largo plazo, que sea sostenible a través de las pantallas. Entonces, en términos generales, eso es lo que tenemos. Quisiera resaltar un último punto ya para darle la palabra a Javier, y es, con toda la normatividad reciente, regla Volcker, ley Dodd-Frank, EMIR, con las NIF, donde ya tenemos que hacer, sobre todo en derivados OTC particularmente, y especialmente en los swaps, cálculos de CVA, DVA, es decir, el Credit Value Adjustment, el Debit Value Adjustment y el Funding Value Adjustment. Todo esto nos está colocando más presión sobre los precios. Recuerden que tan solo hace unas semanas la ANDI envió un comunicado a todos nosotros diciendo que por favor contribuyéramos a que los precios fueran mucho más eficientes en las coberturas de las compañías, pero también tenemos una carga muy fuerte en términos de regulación cambiaria y obviamente todo esto que nos está llegando por NIF, donde esos precios se tienen que reflejar finalmente en el precio a los clientes. Entonces, si nos devolvemos en la cadena, creo que el esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo, vuelve y juega, del mercado a nivel de la industria para poder llegar con productos mucho más elaborados hacia los clientes, y particularmente sí creemos nosotros que desde el mercado estandarizado es necesario tomar cartas sobre el asunto, porque hay un desbalance entre todo el desarrollo que tenemos en el OTC versus el punto donde se nos quedó estancado el mercado estandarizado. Gracias. Desde la perspectiva de seguros, realmente nuestra problemática es una problemática mucho más de largo plazo, de la situación que tenemos de nuevo con los pasivos pensionales, que son pasivos a 30, 40 años algunos de ellos. En el corto plazo, ya lo expuso Hernán con lujo de detalles, hay alternativas en los diferentes mercados en donde sentimos que en términos generales funcionan suficientemente bien para las necesidades de las compañías de seguros. Nuestro problema es en el largo plazo, es el hecho de que esos pasivos de largo plazo indexados a inflación no tienen sus correspondientes activos, y es más, nuestro problema ni siquiera está en los derivados, está en los subyacentes, es en la inexistencia de activos de largo plazo. Entonces, ahí finalmente tenemos unos jugadores que van a ir creciendo en el tamaño del mercado por las razones que les mencionaba anteriormente, que están en una situación en donde no pueden desarrollar una administración de portafolios razonable en el sentido de poder encontrar los activos que cubren sus obligaciones en el pasivo, y no lo vamos a poder hacer mientras no existan los activos de largo plazo indexados a inflación que nos permitan calzar las rentas vitalicias. Creemos que el mercado de derivados
más adelante también nos tiene que ayudar en ese segmento de mercado. Pero por ahora para nosotros la gran dificultad no está en los derivados, es aún primaria, es en los subyacentes donde todavía tenemos la necesidad de encontrar activos que nos puedan cerrar esos riesgos. Las compañías de seguros que estamos en el negocio de rentas vitalicias tenemos unos riesgos muy relevantes de reinversión, con pasivos a muy largo plazo donde simplemente no tenemos cómo gestionarlos. Hacemos algunas cosas en un mercado de derivados muy limitado donde de vez en cuando encontramos algunas operaciones a plazos suficientemente largos que nos ayudan a calzar parcialmente nuestras inversiones. Pero claramente nuestra necesidad pasa por unas curvas de plazos mucho más largos que las que tenemos actualmente. Bueno, para dar respuesta al punto sobre el mercado de derivados, yo voy a tocar dos elementos. El primero, digamos, a nivel macro, es evidente que los fondos de inversión en Colombia, dado que actualmente pues, el peso de los fondos del total de volumen que hoy tenemos, el 75% de ese volumen son money market, por lo tanto, en la sofisticación de los productos, pues tenemos una tarea enorme por hacer. Si nos vamos a por qué es relevante el desarrollo del mercado derivado, pues el mundo nos ha mostrado que los fondos de inversión son unos agentes súper importantes a la hora de sofisticar ese mercado y la explicación creo que sobra ilustrarlo, pero básicamente los fondos de retorno total o los fondos de capital protegido serían inviables sin tener mercado de derivados. Aquí nos ha faltado creo que dos elementos. El primero es un tema de educación financiera en los propios gestores, o sea, creo que la misma no innovación en términos de producto ha llevado a que esa demanda natural que pueda darse desde los fondos de inversiones pues no se esté dando, y ahora seguramente si hablamos del tema de producto voy a entrar un poquito más ahí. A nivel micro, creo que hay una tarea importante. El último decreto abrió el tema de los derivados de inversión y yo creo que eso fue una cosa muy buena y un logro interesante, y es que el regulador cambió el concepto de que el derivado es netamente especulativo de cobertura, sino que uno puede hacer la misma operación que hace en el spot con un derivado, y es que el mundo, digamos, para nadie es un secreto que en el mundo el futuro explica más el comportamiento del precio que el spot, y eso se da básicamente porque al final una parte súper importante de las posiciones en el spot cuando el mercado se desarrolla van migrando hacia el futuro, porque es donde se forman las expectativas del mercado. Entonces creo que es un logro súper importante a nivel del decreto el permitir los derivados de inversión, pero la circular reglamentaria de la superintendencia echó un poquito para atrás cuando revisamos el tema, y entonces, por ejemplo, para aquellos distribuidores como nosotros y como algunos otros grupos económicos que usan sus redes bancarias para la distribución, porque un poco por lo que decíamos ahora, y esa es la tendencia natural a distribuir a través de otros, se quedó un lunarcito, y es que la circular plantea que se requiere asesoría especial si el producto que yo estoy comercializando tiene derivados, y ahí quedó abierto el nombre, solamente permite hacer derivados de cobertura. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues tiene una implicación en términos económicos inmensa para el distribuidor, y es ¿cuánto puede costar para los distribuidores, por ejemplo, en los contratos de uso de red, certificar a toda su red bancaria? Eso no es viable. Entonces, en un producto con una sofisticación tan baja como un money market, donde yo lo que estoy haciendo es tratar de ir hacia un instrumento de inversión que pueda ser más eficiente que el spot, pues evidentemente no lo voy a hacer porque es supremamente costoso mi canal de distribución para un producto que no tiene el margen para pagarlo. Entonces yo creo que ahí se nos quedó un lunar, y es un tema que no comulga con la intención inicial que tenía el decreto. Bueno, y ahora para cambiar un poco de tema, una pregunta sobre el proceso de paz. No, mentiras. Sobre, digamos, las mejores prácticas en términos de información y transparencia
¿Algún comentario al respecto? Creo que nos queda solamente tiempo para una más y después ahí sí pasamos a la audiencia. Yo creo que nosotros en términos de estándares de información tenemos una buena regulación, una buena infraestructura. Yo soy bastante positivo en ese sentido y creo que el problema o algunos de los problemas que puede tener el mercado de capitales no están fundamentados en inconvenientes de generación de información pública sobre los mercados. Yo quisiera tal vez aprovechar para recalcar un par de temas que creo que son más relevantes de cara al desarrollo del mercado de capitales que los temas de información. Uno es reforzar lo que mencionó Hernán con respecto al tema 1. Yo creo que hay unos temas de cumplimiento bien importantes en términos de riesgo operativo y riesgo de liquidez que se genera por tener absolutamente comprimidos los procesos de negociación, gestión de liquidez y cumplimiento en un solo día, y liberar un poco de esa tensión que genera esa operatividad tan apretada dentro del mismo día generaría una gran capacidad de aumento de los volúmenes en el mercado. También ayudaría mucho a la participación de extranjeros en el mercado. Digamos que el tener un cumplimiento en T0 le genera un estrés a jugadores que no están acostumbrados a estos procesos tan apretados, y el hecho de tener participantes que no operen en el T0 pues o le restringe la capacidad o le restringe la capacidad al mercado para recibir estos flujos. Y por otro lado, otro de los temas que creo que vale la pena revisar es de cara a las obligaciones, a los límites, a las garantías que nos impuso el decreto 2878. Pues una de las razones de ser de este decreto era limitar la capacidad de agentes externos que venían al mercado público sin ser vigilados a apalancarse a través de los mecanismos que tiene el esquema para generar esas palancas. Yo creo que es absolutamente fundamental que tengamos esa regulación prudencial de cara a estos agentes externos no vigilados que utilizan estos mecanismos, y por lo tanto comparto que lo debemos tener muy vigilado la entrada de estos agentes. Sin embargo, creo que el alcance con el que quedó la versión final del decreto y que incluye no solamente a los terceros no vigilados, sino a todos los participantes, incluyendo los vigilados, pues se genera una redundancia con respecto a la otra serie de límites que tenemos, con el límite de solvencia, el IRL, etcétera, y esa redundancia ha sido pues bastante compleja de administrar por parte del mercado. Entonces quería aprovechar para incluir ese par de puntos. Gracias, Luis Miguel. Bueno, vamos por partes para no ser redundantes. Nosotros realmente vemos la necesidad de que se presente una reforma al esquema de autorregulación. Creemos que hay oportunidad de mejora, primer punto. El segundo, es necesario que con todos estos cambios que se están dando a nivel regulatorio, a nivel de mercados y en nuestro mercado local, poder tener más de cerca a AMB en los procesos. Me refiero a que entiendan con mayor nivel de profundidad las transacciones que estamos llevando a cabo, porque en la medida en que vamos avanzando, si desde el autorregulador del mercado de valores se tiene conocimiento de qué es lo que se está ejecutando en las mesas, bien sea en el mercado OTC o en el mercado estandarizado, eso nos permite tener mucho más fluidez en nuestras transacciones. Un tercer punto que es importante, y allí yo creo que es claro para todos, la restricción que implica el registro de los 15 minutos. Eso es viable para cierto tipo de operaciones y con cierto tipo de clientes. Pero yo les doy un ejemplo, es un ejemplo de la vida real. Tenemos un cliente exportador. Este cliente ve este nivel de tasa de cambio, se acerca a cualquiera de nosotros y quiere cubrirse a través de una estructura flexible. Llame una combinación entre forwards y opciones. Pero resulta que ese cliente no tiene un solo flujo. Ese cliente tiene, si va a cubrirse a 3 años,
tiene flujos semanales. ¿Cuántas operaciones no tiene usted que ingresar en su sistema transaccional? Obviamente a los 15 minutos eso es historia. Entonces toca colocar el batallón de los equipos de distribución en las diferentes mesas que cubren corporativo, que cubren pyme, a dedicarse a ingresar en el sistema transaccional para poder cumplir con los benditos 15 minutos e ingresar las operaciones. Y después, entonces, tocar la puerta, decir, por favor, nos vamos a demorar porque tengo aquí un cliente del sector real. No es una operación con la que estoy especulando, estoy colaborando en la gestión de un riesgo cambiario, pero no tengo ese tipo de restricción. Entonces, nos parece importante, sobre todo para las entidades locales que nos operamos en el mercado doméstico, que la revisión que hay que hacer desde el punto de vista de la regulación, sobre todo en el tema cambiario, vale la pena sentarse con el Banco de la República en una mesa de trabajo, revisarlo con Hacienda y con la Superintendencia, porque esto está lleno de asimetrías, donde las puertas están abiertas más para el offshore, porque esa regulación está hecha para quienes operamos acá. Quienes tienen libros de derivados, un banking center en México, los tienen en Madrid, los tienen en Londres o en Nueva York, tienen la puerta abierta y la regulación así se lo permite. Nosotros no podemos hacer derivados de crédito ni siquiera para cobertura. Entonces yo tomo una posición direccional en un derivado con una contraparte del exterior. Yo tengo un CSA, un Credit Support Annex, sobre el cual soporto mis operaciones desde el punto de vista legal, pero ¿cómo gestiono el riesgo de crédito asociado al derivado? No tengo acceso al mercado de CDS. Primero. Segundo, una de las DODMs, creo que es la 144, me dice usted no puede realizar operaciones en commodities, eso está hecho para los bancos de afuera. Entonces, si queremos hacer un desarrollo de ese mercado, partiendo del mercado estandarizado, pues de entrada me están diciendo, muchacho, no lo puedes hacer. Cuando quieres hacer una nota estructurada en el mercado local, también el 2555 te pone restricciones, porque las fiduciarias, que sería el patrimonio autónomo que estaría comprando la estructura, dice no puedes hacerlo a menos de que esté listado en el mercado. En fin, entonces creo que para poder llegar a estos temas es necesario hacer como ese acto de contrición y una revisión detallada que nos permita ir en línea con estándares internacionales, y desde el punto de vista de buenas prácticas nos vamos a sentir que estamos jugando en el mismo campo, porque en este momento esas asimetrías lo único que generan es obviamente incentivos perversos que nos están llevando de pronto a tomar decisiones que no son las adecuadas en las mesas. Y obviamente debemos atender a nuestros clientes, pero todo tiene, digamos, un costo, y en este momento como locales estamos pagando un costo bastante alto por la asimetría desde el punto de vista normativo y regulatorio. Javier. Vuelvo al tema de información y transparencia. Desde la perspectiva de los inversionistas institucionales como las compañías de seguros vemos un aspecto muy positivo, que son las nuevas normas de Código País, las nuevas circulares de Código País, que sentimos que en términos de gobierno seguimos avanzando y creemos que el estándar al que está llegando el país para este tipo de emisores es un estándar muy positivo, lo vemos con muy buenos ojos. Por ese lado nos sentimos a gusto, creemos que todavía faltan otras dimensiones en donde ya los inversionistas institucionales tenemos la obligación de entrar, como son los temas de revelación de sostenibilidad, de temas ambientales, más allá de las cifras. Creemos que es importante que haya un poco más de revelación de lo que hacen las empresas en ese frente, pero creemos que vamos por un buen camino en temas de gobierno corporativo. Estamos en un año y posiblemente un par de años en donde vamos a perder algo de transparencia, no porque no haya buena revelación, sino porque la coyuntura de cambio a las normas internacionales genera enorme ruido, tanto para los emisores como para los inversionistas. La dificultad que ha representado este proceso de cambio hace que las cifras hayan dejado de ser comparables, no solamente comparables entre este año y el año anterior, sino también comparables entre entidades, porque las políticas contables dejaron de ser un estándar. Son políticas en donde cada uno de los emisores tiene una cierta libertad en algunos casos o distinta interpretación en otros, lo cual lleva a que al final
la información simplemente no es comparable para industrias, para empresas que están en un mismo sector. Sabemos las razones por las cuales el país entró en el mundo de las normas internacionales. Sin embargo, vemos con inquietud que los próximos 2 años van a ser particularmente complejos. Porque es muy difícil comparar con el año anterior, y aún el año entrante sentimos que va a ser muy difícil compararlo con este año, porque este año tiene una gran cantidad de ajustes. Seguramente hacia adelante es un mejor estándar. Creemos que en el caso de las entidades vigiladas por la Super, si bien el estándar que teníamos no era un estándar alineado con estándares internacionales, era un estándar conocido con la bondad de que todos sabíamos qué representaban las cifras de las diferentes entidades. En este momento eso no es cierto. En el momento en el que estamos, la verdad es bastante complejo como inversionistas el análisis de las diferentes entidades. Entonces esperamos que sea un proceso de transición donde seguramente en un par de años vamos a estar adelante, vamos a salir adelante, pero va a tomar por lo menos ese tiempo volver a recuperar un estándar que ya teníamos, posiblemente con normas que no se adecúan a un estándar internacional, pero con normas que todos conocíamos, compartíamos y podíamos interpretar, y que por lo tanto permitían una comparación entre diferentes alternativas de inversión. Seguramente una vez este proceso se decante, viene un reto también para los inversionistas institucionales, en la medida en que el análisis de las cifras es un análisis que va a tener que hacerse con una mucho mayor profundidad. Ya no es el análisis de un catálogo de cuentas estándar para todos, es un análisis donde para entender la contabilidad de cada uno de los emisores va a ser necesario entrar a mirar en un nivel de detalle mucho mayor, y va a requerir una profesionalización también de la labor de seguimiento de inversiones para poder entender las cifras de las empresas en las que estamos invirtiendo. Hacia adelante nos traerá los beneficios de estar alineados con los estándares internacionales. Creo que ese es el beneficio, estar alineados. La verdad no creo que sea mejor que lo que teníamos, pero entendemos que existen razones por las cuales debemos ir en esa dirección. Bueno, en información, creo que en el mundo de los fondos de inversión el reto es todavía enorme. Tenemos información que es muy mala y que no nos deja tener claro el diagnóstico de lo que hay ahí, un poco por los mismos problemas o los mismos temas de los que hablaba anteriormente. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante para poder al menos hacer homogénea la información entre ambos gremios, por ejemplo, desde el lado del regulador, para tratar de entender un poco más la lógica de la agrupación de esa información dentro de las mismas fiduciarias, qué parte corresponde realmente a negocios de fondos y cuál parte, digamos, podría ser explicado por la plata de los fideicomisos que están en fondos. Desde el punto de vista un poco más técnico, creo que existe una deficiencia súper importante en tener categorías de fondos. O sea, eso nos haría muchísimo más fácil entender la información. O sea, ese es el basics que tiene todo país. O sea, México, Chile, Perú tienen categorías de fondos y al menos en la base saben cuánto tienen en renta variable, cuánto tienen en renta fija, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y al final de alguna forma es mucho más fácil entender el producto que hay en el mercado. Por otro lado, no hay índices, y ese es un tema ya de la industria. O sea, no tenemos índices realmente que nos permitan saber si el desempeño es bueno en los portafolios. Entonces estamos en una industria que debería moverse por el driver del retorno relativo y sigue moviéndose por el driver del retorno absoluto. Y eso hace que cada una de las entidades pues tengamos índices internos para tratar de ver si lo hacemos o no lo hacemos bien, pero en la vida real para el cliente termina siendo confuso, porque el cliente, como no tiene categorías, termina comparando un fondo de facturas con un money market, y a él le parece que eso es lo mismo y que por qué no me está rentando mi fondo money market como renta el de factura, porque él no entiende que al final dentro de la composición básica hay una diferencia de fondo sustancial en la categoría en la que estamos mirando. Entonces yo creo que ahí hay un reto muy importante. Voy a tomarme unos minutos para hablar de producto porque creo que ahí es fundamental dar una respuesta a la pregunta
inicial de este panel y qué le hace falta al mercado de capitales, yo diría desarrollar la industria de fondos, y les voy a contar un poquito lo que yo veo ahí y cuál puede ser desde el punto de vista de producto la iniciativa estratégica. Nosotros seguimos concentrados muy profundamente en productos de bajo riesgo, entonces pues esto está sobrediagnosticado y tenemos que ir migrando a llenar el abanico de riesgos. Las comisionistas un poco menos, o sea, han tenido más riesgos, más portafolios, digamos, y más productos diferenciados, las fiduciarias menos, pero los volúmenes más importantes están en las fiduciarias. Entonces tenemos que hacer un clic un poco en ambos aspectos y quiero contarles un poco lo que veo ahí. El mundo de asset management está dando o tiene, digamos, 3 tendencias fundamentales que me parecen interesantes. O sea, internacionalmente los fondos activos tradicionales han perdido participación, han pasado, digamos, en la industria americana de un 78% a un 59%, dándole entrada a 3 productos fundamentalmente. Los productos de alto valor o fondos alternativos que generan un alfa importante, los productos atados a soluciones del cliente, o sea, productos que le solucionen una problemática y una necesidad del cliente, llámese jubilación, llámese necesidad de educación, etcétera, o sea, aquellos que resuelven una problemática. Y el tercer gran driver son los ETF, o sea, los volúmenes del mundo se están desplazando hacia ese tipo de productos. Entonces, ¿qué quiere el cliente? Quiere productos baratos por beta, o sea, no quiere pagar por beta, y quiere por alfa que le generen valor o que le arreglen un problema a su necesidad. La visión que tenemos, digamos, en ese punto es que digamos que el desarrollo del mercado internacional se dio primero generar soluciones de ahorro bancario, luego se desplazó al ahorro a través de fondos y sofisticó la oferta de fondos hasta los niveles que nosotros hoy conocemos actualmente, y hoy está migrando hacia cuestionar, digamos, los productos tradicionales y dar soluciones al cliente. La propuesta que yo traigo es desarrollar fondos que generen soluciones al cliente directamente, o sea, tomar como un shortcut, un atajo, de tal forma que nosotros no hemos pasado por la sofisticación del producto y va a ser difícil hacer ese tránsito primero pasando por la sofisticación del producto. Entonces creo que lo más intuitivo es pasar a vender productos que solucionen problemas de la gente. ¿Y esto cómo se puede hacer? Básicamente el cliente, el mundo de asset management le habla al cliente de benchmark, de retorno, de alfa, de volatilidad, de rentabilidad, y el cliente nos está pidiendo una inversión a un plazo para viajar, para pensionarse, para etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el suitability o el ajuste, digamos, de esa necesidad del cliente a lo que efectivamente nosotros vamos a vender debería producirse desde la base estratégica del producto. Entonces, por ejemplo, Chile hizo una cosa que me parece súper interesante, y es, por ejemplo, el Banco Santander Chile diseñó una serie de productos balanceados en su oferta retail por perfiles de riesgo que hacían match con el suitability de cada una de las necesidades de inversión, y al final eso detrás lo que genera es desarrollar toda la sofisticación de productos, porque tengo fondos por perfiles de riesgo que adentro pueden tener una serie de activos que van a demandar, digamos, toda la oferta de mercado de capitales. Entonces yo creo que ahí esa es una solución un poco más de corto plazo, y es tratar de ofrecer soluciones al mercado que tengan diferentes perfiles de riesgo, que le arreglen la vida a los clientes de una forma más fácil. Sobre todo esta estrategia para el retail es muy poderosa, y en esa medida ser demandantes de productos en toda la curva de riesgos del mercado. Bueno, yo creo que desde que yo comencé en este negocio, siempre llegamos a la misma pregunta, y es ¿cómo hacemos para lograr que en Colombia haya más IPOs? O sea, ¿qué podemos hacer para que haya más listings, para que haya más posibilidad de financiamiento en el mercado de capitales, ¿no? Y pues yo me acuerdo cuando la conversación era, bueno, hay que arreglar la seguridad, listo, se arregló la seguridad, y pues así que diga uno qué cantidad de IPOs, no. Entonces hay que cambiar el buy side, hay que crear los fondos de pensiones, se crearon los fondos de pensiones, las fiducias, etcétera. Los ahorros, la verdad es que el stock de ahorros que tiene este país es una cosa impresionante. Este
país debería tener muchísimos IPOs, pero no hay. Entonces, ¿cuál es la visión específica de ustedes sobre qué es lo que nos está faltando? ¿Cuál es el pesito que nos falta para llegar a que tengamos esa capacidad de ver un mercado más interesante, ver algo parecido a lo que vimos en Brasil hace 7 años, un nuevo mercado? Yo creo que efectivamente todos esos puntos son necesarios, evidentemente no suficientes para que se genere ese desarrollo en el mercado de emisiones de acciones. Tal vez pensaría que uno de los factores críticos que todavía están en mora de presentarse es la mentalidad de los accionistas de las compañías. Tradicionalmente hemos tenido una historia de compañías que crecen muy fondeadas con su propio capital, con la reinversión de utilidades, con el crecimiento orgánico y poco apalancado en la historia, y lamentablemente también hemos tenido algunas situaciones en la historia donde ese apalancamiento ha sido muy castigado por algunas crisis que se han presentado. Yo creo que tenemos todos los factores necesarios, creo que es un tema de trabajo. Yo creo que también puede haber una situación en términos de las compañías que ya están relativamente maduras. Tenemos una gran cantidad de compañías exitosas, de compañías que tienen ya una historia de éxito que contar, y en algunas, uno de los temas que yo creo que va a ser un cambio de tendencia importante es cambios generacionales que se den al interior de estas compañías. Yo creo que esos cambios generacionales van a ser positivos, que llegue sangre fresca, que llegue personas de pronto con una preparación en términos de lo que son temas de mercado de capitales más profunda, cuando tengan que enfrentar retos de sucesión, de tener más miembros de las familias dentro de la administración de las compañías, o por lo menos con intereses sobre lo que pase con estas compañías, pues al final van a terminar siendo casi que obligados a generar estructuras más formales en el gobierno corporativo, y van a tener unos mayores incentivos para salir a convertirse en compañías públicas. Yo creo que todos estamos esperando que pasen ese tipo de cosas. Evidentemente cada vez vamos a estar más cerca de que pase, pero tal vez necesitamos a alguien que se lance al agua y que empiece a dar ejemplo con respecto a lo positivo que puede ser ese ejercicio. Gracias, Luis Miguel. El tema de los formadores de liquidez realmente es una de las, digamos, como de los elementos que pueden contribuir de cierta manera, pero si nos devolvemos en la cadena de valor, algunos de los puntos que hemos tratado acá en esta mesa también le están, digamos, de alguna manera apuntando, verbo y gracia, en esa misma dirección. Y es que si no contamos con una infraestructura adecuada que le dé tranquilidad a los emisores de que tan pronto su acción se encuentra en el mercado público de valores y empieza a transar, quienes estamos en el mercado a través de los diferentes vehículos podemos darle obviamente la liquidez que requiere. Eso es un tema que es fundamental. Pero a esto, digamos, esa problemática se le suma lo que hemos vivido en los últimos 7 años, desde el tema de Lehman, y es que estamos inmersos en una trampa de liquidez, porque si están viendo el acceso a través de equity costoso, pues también lo están viendo a través del mercado de bonos, y cuando van a buscar fondeo, prefieren más bien ir a los bancos por una línea de crédito sencilla donde no van a tener tanto problema, la pueden repagar, se salen y nadie se dio cuenta. Entonces, creo que son más desincentivos y algunos problemas que obedecen a razones que son exógenas a nuestro mercado, pero también nosotros mismos debemos generar los incentivos a nivel del mercado público de valores para que este tipo de compañías puedan acceder a mecanismos, como bien lo mencionabas, Alberto, a través de los IPOs. Digamos que la tarea todavía no la tenemos surtida, sí se fueron creando poco a poco en la medida en que el mercado fue migrando hacia el estado en el que tenemos actual una serie de agentes que son necesarios,
pero resulta que la cancha en la cual estamos jugando se nos está volviendo un bumpy road en términos regulatorios, en términos de competencia, que tenemos que ajustarnos a esos estándares internacionales, de tal manera que podamos darle también la entrada a aquellos jugadores internacionales que nos permiten darle un poco más de liquidez y volver el mercado mucho más eficiente. Comparto el comentario de Luis Miguel en el sentido de que requiere también una madurez por parte de los actuales accionistas de las compañías en dar ese paso. Posiblemente hay cambios generacionales que van en esa dirección. Sin embargo, hay otros factores que van más allá del mismo mercado del IPO. Si uno mira los últimos 10 años de las empresas colombianas, el gran competidor de los IPOs ha sido la adquisición por parte de multinacionales. En buena medida esas empresas que eran targets para un IPO finalmente han encontrado una alternativa distinta vendiendo sus compañías. En momentos en donde el mercado, la economía colombiana disfrutaba de las rentas petroleras y era mucho mejor ser un distribuidor en Colombia que un industrial. Entonces, en ese sentido, vemos muchos casos de compañías que finalmente pasaron a manos de extranjeros y que ya hoy en día no están disponibles para entrar en ese mercado del mundo del IPO. También en ese tema de disposición de los accionistas hay una realidad, y es que todo lo positivo que tiene la revelación, el gobierno corporativo para los inversionistas, para quien no ha estado acostumbrado, quien no ha estado en ese mundo, realmente impone unas cargas importantes. Requiere un convencimiento claro de que hay un valor adicional por el hecho de ir a un mercado de capitales, porque el sacrificio es importante en términos tanto de costos como de pérdida de gobierno, del gobierno al que están acostumbrados los accionistas anteriores. Y ahí coincido con Hernán, en la lógica de ese accionista está la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiación que son atractivas, sencillas, prácticas. Entonces realmente yo creo que es un problema simplemente de los incentivos como han estado en los últimos años, han sido incentivos para que ciertas empresas de ya un cierto tamaño, que de todas maneras tienen los estándares de gobierno por su composición accionaria o por el tipo de industria en el que están, pues les es conveniente ir al mercado de capitales a través de un IPO. Pero para otros ha habido alternativas que han sido mejores, simplemente. Hacia adelante puede cambiar en la medida en que el país tenga que volver a trabajar en la industrialización, pero eso va a tomar un tiempo. Yo no creo que en un horizonte de tiempo corto veamos un mercado de IPOs creciente en el país. Bueno, yo digamos creo que se ha dicho casi todo respecto a este tema. Yo tal vez solo agregaría que hay tal vez una esperanza donde puede nacer, digamos, una posible oferta de IPOs, y estamos en un proceso de maduración de lo que han sido los fondos de capital privado que han entrado como inversionistas de empresas más pequeñas. Creo que eso eleva necesariamente los estándares de esas empresas y las lleva desde antes de su nacimiento, digamos, a cumplir con unos estándares diferentes. Es posible que el cash out de esos fondos pueda involucrar en algunos puntos emisión en el mercado de valores. Esto va a ser un saldo muy pequeño, pero yo creo que empieza a generar una dinámica que puede ser interesante y que todavía no la estamos viendo porque evidentemente implica el paso del tiempo. Y por último diría que definitivamente para dinamizar el tema de emisiones, no solamente de acciones, sino de deuda corporativa, definitivamente insisto un poco en que los fondos de inversión deben ser, el desarrollo de estas estructuras va a llamar a la sofisticación evidentemente en el número de emisores. Recientemente la Bolsa en su estudio daba unas cifras dramáticas en lo que ha sido la reducción del mercado de deuda corporativa en Colombia, y la que más además me preocupaba no solamente de los volúmenes que han llegado, pues pasaron del 2009 de tener picos cercanos a los 14 billones y hoy estamos en 10. La más preocupante es que las emisiones AAA pasaron del 73% al 88%, o sea, no estamos arreglando el problema, nos estamos alejando del mismo. Entonces, de cara a las emisiones en general corporativas, yo creo que
La solución está un poco atada a lo que habían hablado anteriormente y es desarrollar el abanico de productos de fondos de inversión a través de todos los perfiles de riesgo. Muy bien, bueno, yo creo que ya con esto vamos a pasar a cuestiones más inmediatas y la visión sobre mercados de cada uno de los panelistas. Entonces yo creo que podríamos comenzar con una bien fácil, la FED. O sea, ¿cuándo, cuánto, qué tan agresivo, qué tan no agresivo? Y quizás lo más importante, porque es que Marcela estaba tocando un tema muy importante que pues yo creo que es mundial. O sea, todos ustedes están muy preocupados por el volumen de los mercados. Hay cuestiones endógenas en esta dinámica, pero uno va a Chile, lo mismo, uno va a México, exactamente lo mismo, uno va a Estados Unidos, exactamente lo mismo. O sea, estamos en una dinámica muy complicada para todas las compañías como la nuestra, que hace intermediación, porque los volúmenes están colapsados en el mundo entero. Y hay mucha gente que piensa que, bueno, Hernán lo tocó un poco, la cuestión de la trampa de liquidez, ¿no? O sea, los movimientos o la política monetaria que en teoría… Así, teoría debería haber generado un incremento de la velocidad del dinero, ha generado es exactamente lo contrario. Entonces, quizás un par de comentarios al respecto. Me parece un poquito injusto la pregunta que venga de Alberto. Yo creo que deberíamos aliarnos en devolvérsela, ¿cierto? Yo creo que lo que hay que Sí, hacer por es, favor. Alberto, cuéntanos qué opinas del dólar, por ejemplo, y de la misma pregunta que nos estás haciendo, porque el especialista eres tú. Unánime. Bueno, en cuanto a la FED, comencemos entonces por la parte más fácil, porque la verdad esa es la más fácil de todas. La verdad es que es irrelevante si es en septiembre, en diciembre, en marzo. O sea, yo creo que el diagnóstico es muy sencillo y las conversaciones que he tenido en todas partes es exactamente la misma conversación. O sea, uno habla con locales en México, en Chile, en Perú, en Inglaterra, en Alemania, en cualquier parte, y oye exactamente el mismo pesimismo que se oye acá. O sea, esto es una cuestión mundial, y yo creo que la razón detrás del pesimismo es una función de un cambio estructural tremendo que se está viendo en la economía mundial. Y yo creo que tiene que ver con, la mejor forma de explicarlo es la diferencia de lo que era el counter de American Airlines en Miami en el 2008 al counter de American Airlines en el 2015. En 2008, el counter de American Airlines en Miami tenía mucha gente trabajando. El counter de American Airlines en 2015 no tiene gente trabajando, es una máquina. O sea, yo personalmente no tengo ninguna interacción con absolutamente nadie de American Airlines desde el momento en que llego al aeropuerto. Mi primera interacción es con la persona que me ofrece un vaso con agua en el avión. El resto no hay ninguna interacción, todo es en el teléfono, etcétera, etcétera. Y ese cambio fundamental implica que si hay una destrucción de la capacidad de generación de empleo de la economía mundial. Y eso es algo estructural que no va a cambiar en los próximos 10 años. Ahora, eso es una historia que uno cree o no cree. Hay dos formas de verlo. O uno cree en esa historia y por lo tanto no hay inflación en el mundo, o eventualmente esta liquidez que se creó va a generar un proceso inflacionario en el mundo. Si yo tengo razón y no hay inflación, todo bien. Si la visión alterna es la que sucede, pues ahí sí que Dios nos agarre confesados, porque no hay absolutamente nada que hacer. O sea, si Estados Unidos comienza a tener un problema inflacionario después de haber crecido la base monetaria de 700.000 millones de dólares a 4.5 billones y uno le mete el coeficiente de velocidad del dinero anterior, olvídese. O sea, nos vamos a la época
de Paul Volcker otra vez, y la Fed va a subir las tasas a 10%. Y ahí obviamente pues no hay capacidad de defenderse. Pero si la visión es la alterna y no hay inflación, pues entonces vamos a seguir por muchos años teniendo esa capacidad de inversión en países emergentes, y vamos a volver a tener una reactivación de las monedas emergentes. Porque al fin y al cabo aquí es muy sencillo, y no se los tengo que decir a ustedes, o sea, todo el mundo lo sabe, todos los que trabajamos en algo que tenga que ver con asset management, es muy sencillo. O sea, Javier lo decía, el riesgo de Javier de reinversión es inmenso. Y en esta coyuntura en la cual no hay activos ya, es peor aún. O sea, ¿qué está haciendo el fondo de pensiones de Holanda? ¿Cómo diablos paga uno pensiones cuando el carry del bono de 10 años es 40 puntos básicos? Imposible, no hay forma. Entonces, en algún momento esa discusión tiene que volver, porque si no, la industria nuestra está muerta. Entonces, yo cuando hablo con los internacionales, ahora un punto muy interesante sobre lo que está pasando en Colombia con el peso colombiano. O sea, aquí no hay nadie que le vaya a poner el pecho al peso colombiano. Nadie. Porque aquí nadie, y me lo dice todo el mundo, me dice, no, yo no nací para ser un héroe. O sea, ahí, el que alguien se meta, que parezca un Warren Buffett, y después yo me meto, pero 10% después. Pero yo no me voy a poner aquí a inmolarme porque el peso colombiano no puede seguir cayendo. Eso es un hecho. Pero el héroe no va a ser de acá. El héroe es el gringo, o el inglés, o el chino. La plata, o sea, el punto mínimo del peso colombiano lo va a decidir Boston, no Colombia. Y eso vamos a necesitar alguna clase de signo para que eventualmente ese fondo de Boston, que maneja cientos de billones de dólares, diga, oiga, a 3.200 ya se ve más interesante, o a 3.300, no sé, 3.500, o de golpe ya a 3.100. De golpe fue ya el momento. Y dice el tipo de Boston, dice, pues bueno, me compro unos 100 milloncitos y así tengo excusa para ir a Cartagena. Entonces tengo una inversión, tengo que decirle a mi jefe que tengo que ir a Cartagena porque compré unos bonos colombianos, 3.100, y entonces pues chévere venir a Cartagena, y comienza otra vez la dinámica. Pero son las únicas dos opciones, la verdad no hay, eso es lo lindo de la situación actual, o aquí o nos vamos y se acabó esto, o se arregla, pero se arregla ya. Porque si uno sigue pronosticando el peso colombiano a la dinámica que vamos, o sea, uno hace la gráfica en Bloomberg y da 3.950 a final de año. Y si se va a 3.950, pues ya sí apague y vámonos, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces yo personalmente pienso que el peso colombiano va a terminar por debajo de 2.500 en el 2015. Porque se van a venir los gringos, porque allá no hay forma de generar carry. Entonces en algún momento el gringo que me llama y me dice, Alberto, where are you? 0 is nothing, 10 is everything. Where are you Colombian rates? Yo le digo 7 y el tipo me dice, you're a wuss, I'm 9, ¿cierto? Entonces el hombre eventualmente va a entrar. Y ojalá sea, o sea, la pregunta del millón es el trigger, el qué momento es el momentico, pero es un trade bastante sencillo. O sea, si entramos a 3.200 con los TES aquí está 760, 780, ¿cuánto es que está ahorita? 760, pues 760 y el peso se va a 2.500 con el carry, un trade de 25% en un año. Y la alternativa para el tipo que está manejando un activo en Holanda es comprar bunds a 0.5%. Y el problema con comprar bunds es que según la regla del 72, para doblar uno la plata a 0.5 se demora, creo que son 200 años,
Entonces, pues, eventualmente ya esa cuestión no da para más. Veremos. ¿Quién dice 3.500? Es una gran pregunta, si le bajan la calificación. No sé si haya preguntas para el panel. ¿Sí? ¿Una? ¿Dos? Bueno, yo quiero puntualizar sobre el tema del IBR, porque yo creo que sí muchos de los temas pendientes en el mercado de capitales tienen que ver con mayor profundización de ese mercado, y de acuerdo con Hernán que se ha desarrollado pues ya un activo bien importante para la economía colombiana, pero un poco la sensación es que ahí está, pero la economía no lo está usando, ¿no? Entonces, ni la curva es ejecutable para todo el mundo, ni la gente está demandando crédito en IBR. Entonces, hasta que no se reindexe como todo el sistema financiero a IBR, pues no vamos a poder desarrollar los productos adecuados que necesita la economía y que ayudaría a ese desarrollo del mercado monetario que dice Luis Miguel. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Porque sí, ahí está el diagnóstico, pero ¿qué hacer? Un poco la sensación que yo tengo es que pues los bancos ahí van muy despacio, pero es muy despacio porque hay como ese temor de que si yo me muevo muy rápido el competidor me quita el cliente, y el gobierno pues como diciendo este no es problema mío sino de los bancos, entonces yo no me meto. Entonces, ¿cómo hacemos como para resolver ese problema y acelerar ese proceso de transición de los balances en IBR para desarrollar no solamente el mercado de IBR, sino pues todo lo que viene detrás de eso? Bueno, el proceso de transición viene hace unos años, porque cuando los bancos, y hablo por los demás colegas, si me lo permiten, cuando los bancos nos acercamos a una empresa del sector real con oferta de financiación, colocamos diferentes alternativas sobre la mesa. IPC, la DTF, porque toca, ¿cierto? Todos van a llegar bajo el sombrero con ese mismo haz de picas, el IBR y tasa fija. Y detrás de ellos, en el mejor de los casos, también vienen unas alternativas de cobertura, donde beneficia a aquel que realmente tome la indexación en IBR, más no en DTF. En DTF no hay mercado de swaps, ese mercado se acabó. En IPC está migrando más al intercambio IBR-VR, donde ya hay una curva, es una curva que es agredible, va hasta los 10 años, está teniendo cada vez un poco más de liquidez, y quienes nos pueden ayudar en gran medida allí para darle más profundidad, pues claramente son fondos de pensiones y las aseguradoras. Ahorita pues Javier nos comentó la importancia sobre todo del subyacente y no tanto del derivado, que es el primer paso. Primero gateamos, luego caminamos. Entonces, esto se ha venido dando de manera gradual. Aquí un punto que yo creo que no lo hemos tocado, o al menos en esta mesa, yo creo que si fue de manera tangencial, lo mencionó ahorita Marcela, y es el tema de educación financiera. Y es cómo poco a poco vamos llegando a nuestros clientes presentando diferentes alternativas, pero eso está es al interior de cada uno, es decir, el housekeeping que tenemos que hacer al interior de las entidades financieras para poder llegar a los clientes con diferentes alternativas. El acceso a esa curva la tienen todos, ¿sí? A esa curva se puede acceder sin ningún problema, es solo que se accede en el momento en el cual se requiere una operación de cobertura en particular. Los bancos, nosotros mismos podemos acceder a ella no solamente para estar dando precios y mantener un stock en un libro de trading de swaps, sino que también lo podemos hacer para darle salida y cobertura a los libros estructurales, a los libros de gap, a los libros de liquidez. Esa curva puede absorber tranquilamente en una semana un deal de $1 billón y el mercado no lo siente. Eso habla de la profundidad de ese mercado y ese tipo de operaciones están pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos obviamente tenemos un compromiso con el mercado y dentro de ese compromiso está el empezar a divulgar este tipo de indicadores. De allí la importancia de que desde el punto de vista de educación financiera podamos llegar allá. Entonces, esa migración de las indexaciones en los portafolios de los bancos se ha venido dando, ha sido gradual, pero porque tenemos
todavía el estigma y ese pecado original de que si no es de TF no me sirve, pero resulta que tan pronto el cliente está ahí montado, haga la cobertura, le toca prepagar el crédito y luego buscar algo o en tasa fija o en EBR o en el mejor de los casos en IPC para poder realizar su cobertura. Pero por la misma situación en la que estuvimos hace unos años de tasas muy estables y casi que a la baja, ¿cierto? Que fue un periodo importante, pues tampoco existía el aliciente de que los clientes entraran al mercado de swaps. Entonces ha sido como una situación en la cual ahora que la situación es bien diferente, podemos ver una dinámica distinta. Pero ese compromiso es el compromiso que tenemos todos a nivel del mercado de empezar a divulgar este tipo de mecanismos. Entonces, yo en realidad sí soy un convencido de que el IBR para el mercado local es un activo muy valioso que tenemos que seguir fomentando, es un activo sobre el cual se ha trabajado de manera importante. Solo para darles un ejemplo, ese comité rector de IBR, allí no solamente participamos los bancos que hacemos parte del esquema, allí también se sienta el Ministerio de Hacienda, tenemos presencia del autorregulador del mercado y también representantes del Banco de la República, del Departamento de Operaciones de Mercado de Banrep, de tal manera que ellos también nos ayuden a que las decisiones que allí se tomen propendan por el desarrollo de ese mercado monetario, que es el subyacente principal para ese tipo de producto en particular. Bueno, aquí me dijeron que no hay tiempo para más, entonces, bueno, muchas gracias a los panelistas y gracias a todos por la atención.